Mi nombre es Gerson Almeida, yo nazco en la ciudad de Curitiba, Brasil, en funciones oficiales mi padre se desplaza a esa ciudad, mi papá era portovejense, mi mamá ambateña y por lo tanto yo soy ecuatoriano por nacimiento según la disposición constitucional y también lo que regía en aquel entonces, es decir, que mi padre estaba en funciones oficiales. Venimos acá al Ecuador, pasamos un par de años, después nos fuimos a Londres, regresamos a la ciudad de Quito, nos fuimos para Caracas, Venezuela, en donde yo finalmente me gradúo también en funciones oficiales mi padre como agregado aéreo adjunto a la Embajada de Ecuador en Venezuela. Me gradúo como bachiller, regreso al Ecuador, entro a la universidad, me recibo como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado de los Tribunales de la República, doctor en Jurisprudencia, especialidad en Derecho Económico Internacional, también tengo una maestría en Teología, soy pastor hace 13 años y hace 22 años ministro del Evangelio, y esto me ha permitido conocer tanto la política nacional, internacional, los relacionamientos, el multilateralismo, bilateralismo, es decir, hay una convicción bastante grande y sobre todo, hace unos 10 o 12 años hemos venido desarrollando un plan de trabajo que tiene que ver con esto que es el nuevo pensamiento político propio que hemos denominado el pragmatismo ético, que se aparta de la doctrina tradicional de la derecha y de la izquierda y que nos pone en un plan de desarrollo, vuelvo a repetir, desde el punto de vista práctico. El pragmatismo ético, que es lo que nosotros propugnamos, consiste en apartarnos de todo dogma ideológico político que solamente le ha postrado al país en el subdesarrollo. Eso ha implicado que tengamos nosotros una camisa de fuerza y que no nos podamos desenvolver de acuerdo con nuestro propio diseño. Un diseño rico, un diseño grande, un diseño próspero. El Ecuador hoy por hoy necesita una administración pulcra, el Ecuador hoy por hoy necesita una administración de vida y eso es lo que vamos a hacer. Tomamos con muchísima emoción este reto que es la conducción de un país que es rico pero que ha estado mal administrado. Lo vengo repitiendo a lo largo de todo el país no está quebrado, el país está mal administrado, los recursos están ahí, se siguen recibiendo y encontrando cada día nuevas fuentes de producción. Lo que tenemos que hacer es conectar esta producción con la productividad. En ese sentido, hemos recorrido el país, planteamos la creación de un tren intermodal que recorra todas las provincias de la sierra prácticamente y también de la costa, unas vamos a ver en sentido horizontal y vertical, para poder alcanzar, conectar a los agroindustriales, a los pequeños y medianos productores agrícolas, para que puedan sacar sus productos al consumo, a la distribución, eliminando una serie de factores que impiden que ellos obtengan una rentabilidad plena, como son la existencia de muchos intermediarios, falta de carreteras vecinales, falta de insumos, compras, etcétera. Con esto de aquí vamos a poner al productor junto con el consumo, junto con el puerto, incluso para que pueda hacer una actividad de exportación. Aparte de eso, hemos generado todo un esquema para la explotación de los recursos de manera racional y nuestro eje de gobierno se basa sobre la ética, sobre la transparencia, en una base práctica. No hay economía que pueda mantenerse si no existe una base ética. Y hoy vemos con mucho asombro cómo la mayoría de los binomios hablan de la ética y ellos son los que han venido siendo parte de una serie de movimientos tradicionales políticos que están imbuidos justamente en este tipo de cosas que no han aportado para nada a nuestro país. Esto quiere decir que nosotros de manera práctica estamos estableciendo una base ética que sostendrá este desarrollo y el superávit que vamos a tener. Así hacemos un llamado a todos los ecuatorianos, a todos los sectores que tengan el deseo, el ferviente anhelo de ver a su país con días mejores, apartándose de todo lo que es concepto tradicional, repito, de derecha e izquierda y llegar así a los niveles de desarrollo que el Ecuador no solamente espera, sino que el Ecuador se merece. ¿Qué le motiva a Gerson de vincularse a esta palestra política en esta oportunidad? El país es rico, tiene todos los recursos que están desconectados de la riqueza que debería generar. Conculcación, arbitrariedad en la aplicación de las normas jurídicas, normas constitucionales que no son observadas, no existe un poder ejecutivo que haga cumplir la ley. El deber del Ejecutivo es cumplir y hacer cumplir la ley. Existen muchísimas antinomias jurídicas, existe una ausencia de un plan ejecutivo para poder llevar adelante los planes de desarrollo del país. No existen políticas de Estado. Todo el Ecuador hoy lo que tiene son políticas públicas desbaratadas por las anteriores y en el mejor de los casos vulneradas. En ese sentido, la responsabilidad social, el llamamiento del pueblo, la capacidad para poderlo hacer y el deseo ferviente de que nuestro país salga adelante es el que nos lleva a este gran reto que además nos depara un éxito para todo el Ecuador. En muchos países de Latinoamérica se está mencionando mucho el tema del aborto, de la legalización del aborto. ¿Cuál es tu pensamiento ante este tema? Nosotros hemos desarrollado un pensamiento en base al mejor y al más inmanente de todos los derechos.
El mejor y el más inmanente de todos los derechos es el derecho de la vida. Cuando digo que es un derecho inmanente significa que a partir de ahí surgen los demás derechos. Es decir, yo no puedo a partir de un derecho que en el contrato social se entiende, que ha surgido el derecho de asociación, es decir, una sociedad se une porque hubieron vidas. Entonces no podemos tergiversar esto que es un entendimiento. ¿Qué quiero decir? Las vidas que se asociaron ahora quieren destruir la vida que dio lugar a toda esa asociación. Por lo tanto, cuando hablamos de un derecho inmanente, hablamos de un derecho que hace que el resto surjan. Por lo tanto, desde el punto de vista del desarrollo, el derecho a la vida tiene que ser protegido. En nuestra Constitución, más allá del debate filosófico o moral, consta la disposición legal, constitucional, norma supra, que dice que se respeta la vida desde la concepción. Y eso de ahí fue objeto de un debate hace un año en donde tuvimos una participación bastante activa con nuestro binomio, que es Marta Cecilia Villafuerte, también activista católica guayaquileña. Y ese debate quedó zanjado desde el punto de vista de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, que pensaban hacer reformas al aborto por muchas causas, cuando la norma constitucional establece que ninguna de ellas puede ser vulnerada. Iba a haber una contradicción o una antinomia. Imagínense si eso se aprobaba a esa instancia, hubiera habido una contradicción desde el punto de vista legal, que hubiera traído desde el punto de vista práctico una inseguridad jurídica por lo que se hubiera dado a las naciones foráneas. ¿Qué quiere decir? En un país en donde una norma constitucional se establece esto, se hace una reforma legal que es inferior en este punto. No nos conviene a nosotros la inestabilidad y desde ese punto de vista logramos que se mantenga la norma constitucional, la norma supra. No estamos de acuerdo con que se vulneren los procedimientos y desde el punto de vista de la motivación personal, nosotros somos providas por convicción. ¿Qué quiere decir? Garantizamos la vida no solamente en la concepción, sino en todas las fases. Concepción, niñez, adolescencia, adultez, vejez, y esto de aquí como uno de los deberes y que la Constitución, las leyes nos imponen para garantizar la vida de los ecuatorianos, no solamente de existencia, sino de calidad de vida. Y nuestro lema es, vamos por la vida. ¿Cuál sería tu punto de vista de que se habla que aparentemente las vacunas para combatir el COVID-19 se está elaborando algunas con sesgos? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Todo debate científico tiene que tener una documentación y una base real, es decir, pruebas, ¿no? El método científico no solamente se basa en el ensayo y en el error, sino también en la comprobación o en la valoración de los procedimientos que se están haciendo. En ese sentido, toda vacuna que se pretenda ingresar al país, no solamente con respecto a este fenómeno, esta pandemia, sino toda vacuna que tenga que ver, por ejemplo, con erradicación de rubiola, paperas, etcétera, que también tuvieron su discusión en aquel momento, tiene que agotarse un proceso previo de experimentación. Hoy estamos viendo que muchas de las personas que plantean ingresar esa vacuna aquí en el Ecuador piden voluntarios ecuatorianos para ver cuáles son los efectos de la vacuna en el segmento de población ecuatoriana. Yo creo que alguien con un poco de sentido común no se prestaría para hacer un conejillo de indias, cuando eso de ahí tendría que ser lo más lógico del pensamiento humano. Más allá de una discusión filosófica o de entendimiento religioso que cada uno lo tiene que mantener y cuidar, tiene que estar el concepto práctico, y ahí viene el pragmatismo ético, ¿verdad? La ética de la vacuna en la practicidad de su eficacia. En ese sentido, una vez que esté comprobada, el Estado debe garantizar el acceso a una vacuna que sin afectar ni conculcar los derechos de nadie, prueba que tiene una efectividad en el tratamiento de esa enfermedad. ¿Cómo erradicar la alta demanda de desempleo aquí en nuestro país? Activando la economía. Hemos visto la mayoría de las propuestas que vemos son las mismas de 10 años de atrás, de 20 años de atrás, de 40 años de atrás. Vamos a combatir el desempleo trayendo 1.000 millones en préstamos. No, esa no es la forma. Que el Fondo Monetario Internacional desde la derecha nos va a dar una serie de recursos para para pagar gasto corriente. Que vamos a sacar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Mire qué cosa tan contradictoria. Vamos a sacar un préstamo internacional para ingresarlo y activar o reactivar a los emprendedores. Es decir, le vamos a dar con un préstamo a ellos para que ellos a su vez tengan que sacar préstamo. La riqueza no se genera de afuera hacia adentro, la riqueza se genera de adentro hacia afuera y para eso tenemos que construir. Estados Unidos salió de la gran recesión construyendo. El gran paradigma que se tiene que construir hoy es generar riqueza y no importar capitales a manera de préstamo. Esta generación del tren intermodal que lo venimos planteando, lo que hace es asegurar en una primera entrega 7.000 millones de dólares a la actividad productiva que vienen no como préstamo, sino como inversión extranjera directa, en una alianza pública-privada con el Estado ecuatoriano, en donde van a haber aprovechamiento, se va a generar empleo, se va a asegurar la dolarización, se genera mercado, se genera consumo, etcétera.
Esa es la manera de generar. Cualquier propuesta que a usted le diga que van a generar 200.000, 600.000 empleos sin una base práctica de trabajo, de creación de infraestructura, de generación a través de un plan que sea práctico, es pura demagogia. Nosotros lo que estamos haciendo es construyendo para poder dar. ¿Cuántos empleos específicamente se pueden dar? Muchos más allá. ¿En dónde? En todas las provincias. Eso es hablar con responsabilidad, y en los próximos días estaremos haciendo una rueda de prensa mediante la cual daremos a conocer exactamente cómo, cuándo y dónde se van a dar estos recursos. ¿Cuál es su punto de vista frente al socialismo que ha dominado a varios países? Ni el socialismo ni el capitalismo de extremo son pensamientos que lleven al desarrollo de las naciones. De tal forma que el pragmatismo ético lo que hace es equilibrar el pensamiento político mundial. ¿Qué quiere decir? Hoy la derecha a Latinoamérica lo que ha hecho es postrarle en modelos de subdesarrollo. Por eso cuando nosotros nos preguntan, ¿y usted qué modelo de desarrollo piensa que es el adecuado? Modelo de desarrollo ninguno. Lo que tiene que haber es un diseño de desarrollo. ¿Qué quiere hablar cuando hablamos del diseño de desarrollo? Algo que sea propio, que sea para la nación y que obedezca a las necesidades y a los intereses. Desde ese punto de vista, el pragmatismo ético lo que hace es aplicar de manera práctica y sistemática lo que cada país necesita.